Quiero que te adentres en lo más profundo de tu mente e imagines que te he atado a una máquina del tiempo y te he enviado de vuelta a la Argentina prehistórica durante el periodo del Mioceno tardío, digamos entre hace 6 y 9 millones de años. Ahora piensa en esos primeros pasos fuera de la máquina del tiempo. Y luego, cuando te diga que un animal prehistórico está a punto de atraparte, ¿hacia dónde mirarías primero? Probablemente a tu alrededor, mirando de un lado al otro, ¿verdad? Tratando de localizar alguna pesadilla prehistórica que se te acerque de frente o por la espalda. O si crees que soy excepcionalmente cruel, tal vez te arrojaría a un cuerpo de agua. Entonces cerrarías los ojos y aceptarías tu destino. O mirarías debajo. El punto realmente es que en ambos escenarios dudo que tu primera reacción fuera mirar hacia arriba, puesto que, dados los depredadores y animales que nos rodean hoy, generalmente no pensamos que el peligro venga desde arriba. Y sin embargo, en la Argentina prehistórica de hace millones de años, allí es donde querrías mantener los ojos bien atentos, porque fue en ese lugar antiguo donde existió el ave más grande que conocemos que haya volado. Y no era precisamente una amigable especie de abelardo, sino que se trataba del Argentavis, el pináculo de los dinosaurios avianos, y probablemente el pájaro más aterrador que ha surcado los cielos. Y a pesar de su antigüedad, la historia de su descubrimiento es relativamente reciente. Solo apareció en nuestro radar en las últimas décadas, ya que en 1980 se supo por primera vez de su existencia. El holotipo de esta criatura fue descubierto en un país habituado a animales prehistóricos aterradores, Argentina, donde un grupo de paleontólogos del Museo de la Plata se topó con los restos de un cráneo, un hueso cuadrático y varias partes de las patas y alas de un ave, hallados en la formación de Epecuén, en la provincia de La Pampa. Los huesos estaban aplastados y fragmentados, pero el equipo identificó tres cosas: que habían encontrado un ave, que era enorme y que era una especie nueva jamás vista, lo que llevó a describirla y, de acuerdo al lugar del hallazgo, darle el nombre de Argentavis magnificens, que significa la magnífica ave de Argentina. En definitiva, un comienzo fuerte. Y las cosas solo se volvieron más grandiosas, pues en los años siguientes, más excursiones a este sitio revelaron 3 esqueletos parcialmente completos, que confirmaron que se trataba de una criatura nueva y de proporciones récord, y rápidamente ganó fama en los medios. ¿A quién no le encanta la idea de aves gigantes como las del Señor de los Anillos? El único problema es que estimar el tamaño real del Argentavis ha resultado difícil debido al material limitado. En su descripción original, los descubridores de los huesos le dieron una envergadura de 7.5 metros, lo que lo hacía casi ridículamente más grande que cualquier otra ave y comparable a los pterosaurios gigantes, incluso superando a Coloborhynchus, un pterosaurio que una vez tuvo el título de el dentado más grande. Otra forma de tener una idea de este tamaño es que esa envergadura es aproximadamente el doble de la longitud de un rinoceronte adulto. Y luego, las estimaciones no se redujeron en los años siguientes. Al contrario, aumentaron, proponiéndose un tamaño mayor de 8.3 metros, lo que significaría que podrías colocar 3 de las águilas calvas más grandes volando lado a lado con sus alas totalmente extendidas y todavía te quedaría espacio. Así de grande se supone que era este pájaro. Desde entonces, las cosas para el Argentavis se han enfriado, pues hoy las estimaciones sugieren que los adultos tenían una envergadura de unos 6 metros, lo cual sigue siendo gigantesco, y casi el doble del ave viviente con mayor envergadura, el albatros errante. Y solo un ave voladora rivaliza su tamaño, la extinta Pelagornis sandersi, ave de pseudodientes que habitaba en las costas de Carolina del Sur y poseía una envergadura igual a la primera estimación del Argentavis, dándole la corona por la mayor envergadura. Pero si un Pelagornis y un Argentavis chocaran en vuelo, ni hablar de una pelea. Te aseguro que el Pelagornis saldría hecho puré, pues el Argentavis ha conservado el título de el ave más pesada que haya volado, y bajo ese argumento sigue siendo el ave más grande que ha dominado el cielo. Las estimaciones máximas de su peso rondan los 72 kilos, similar al peso de un jaguar de tamaño medio. Y como referencia, el águila real, usada para cazar lobos en Mongolia, es más de 10 veces más ligera, así que imagina lo que podría hacer esta bestia. Además, supera por mucho al Pelagornis, que pesaba apenas la mitad.
a pesar de su mayor envergadura. Así que vuelvo a preguntar, ¿quién es el auténtico gran pájaro? Por no mencionar que incluso cuando estaba simplemente de pie, superaba enormemente al Pelagornis, ya que cuando no volaba, sino caminaba en tierra, su cabeza probablemente te miraría desde arriba, alcanzando casi los 2 metros. Además de este tamaño intimidante, otro ámbito en el que el Argentavis superaba fácilmente al Pelagornis es puro terror, ya que Pelagornis era como una gaviota gigantesca, un ave marina que vivía a lo largo de las costas y comía sobre todo peces, usando sus pseudodientes para morder y sujetar sushi resbaloso. El Argentavis, en cambio, era algo más parecido a una amenaza, aunque qué clase de amenaza aún es algo difuso. Históricamente, se lo clasifica dentro de la familia de aves prehistóricas conocidas como Teratornitidae, que eran aves de presa que vivieron en Norte y Sudamérica desde los últimos días del Oligoceno hasta el Pleistoceno tardío, y por lo que sabemos, están más cerca de los buitres del Nuevo Mundo actuales, y por ello, a veces se ha pensado que se parecían mucho a ellos y se comportarían de manera similar, como carroñeros que recorrían enormes extensiones de tierra en busca de oportunidades, quizá también comportándose como cleptoparásitos, es decir, robando presas cazadas a otros depredadores, usando su tamaño, sus gigantescos picos afilados y sus garras como herramientas de persuasión. Sin embargo, en realidad también se cree que el Argentavis era un poco más belicoso que solo un simple carroñero y matón de vecindario. En concreto, sus patas eran relativamente largas para su ya enorme tamaño, además de ser poderosas y robustas, lo que llevó a la idea de que el Argentavis buscaba desde el cielo a sus presas antes de descender y proceder a cazarlas, y a menudo podría incluso tragárselas enteras gracias a su boca altamente flexible, que podía crear una abertura lo bastante grande como para engullir de un bocado a una liebre adulta, y para que conste, ni siquiera un lobo puede hacer eso. Por supuesto, incluso en este escenario probablemente seguían carroñando siempre que podían, y existe un pequeño grupo de personas que aún espera que el Argentavis fuera simplemente un águila gigante que se lanzaba sobre cualquier cosa que viera, usando una vez más sus garras y su pico. Sin embargo, la razón por la que esto parece poco probable es que no se trata de que ser el más grande te haga mejor volador. Parece que el Argentavis podría ser un poco torpe en el vuelo, pues tenía una estructura relativamente ligera en comparación con su tamaño, lo que lo habría hecho bastante ineficiente en acciones como batir las alas, y por lo tanto, una táctica de caza que dependiera de mucho vuelo no suena como una gran idea. Por lo tanto, algunos paleontólogos piensan que el vuelo estaba más reservado para localizar carroña, avistar objetivos o simplemente desplazarse, ya que el Argentavis tenía un rango increíblemente grande. Se estima que el territorio de un individuo podría haber sido de 500 kilómetros cuadrados, más grande que la mayoría de las ciudades, incluida Filadelfia. Eso es mucho espacio, incluso para el ave más grande que haya volado. Y esto conduce a otra pregunta que tienen los paleontólogos. ¿Cómo demonios logró volar el Argentavis en primer lugar, dado su tamaño descomunal? Bueno, quizá necesitaba confiar en una mezcla de diferentes estrategias y en las condiciones adecuadas para lograrlo. Se cree que para despegar del suelo, un ejemplar habría necesitado alcanzar 40 kilómetros por hora, un poco como un avión viviente, y eso no está exactamente muy lejos de la velocidad máxima de Usain Bolt, así que no hablamos de una carrerita. Sin embargo, a pesar de sus largas patas, no era solo corriendo como este pájaro alcanzaba esas velocidades. En realidad, se piensa que el Argentavis se lanzaba desde acantilados y pendientes o corría hacia vientos muy fuertes, desde donde se elevaba, y una vez en el aire, probablemente necesitaba ayuda adicional para mantenerse a flote, utilizando una táctica conocida como planeo térmico, en la que básicamente montaba columnas de aire cálido como un ascensor. Sí, el aire caliente asciende, para poder volar lo más alto posible con la menor cantidad de aleteo, y cuando sí batía sus alas, ayudaba el hecho de que éstas eran gigantes, ya que cuando se extendían, ocupaban un área de 8.5 metros cuadrados, más grande que algunos departamentos de Nueva York. En otras palabras, hipotéticamente podrías vivir encima de este sujeto. Sin embargo, como mencioné brevemente antes, a pesar de su enormidad, el Argentavis tenía alas bastante delicadas,
delicadas, en el sentido de que, como en la mayoría de las aves, sus alas eran partes muy sensibles de su cuerpo, propensas a lesiones, y por lo tanto, pese a su tamaño gigante, tenía que ser muy cuidadoso, especialmente al enfrentarse a otros depredadores, aunque por suerte para esta ave, no había demasiada competencia igualitaria en su entorno. Según la localidad en la que se descubrió, se sugiere que los mayores depredadores mamíferos que habría encontrado serían los dientes de sable Sparassodonta, concretamente el Thylacosmilus, que en la mayoría de los casos era más pequeño que el Argentavis, e incluso en sus estimaciones de peso máximo, seguiría siendo superado ampliamente por el Argentavis en casi todos los aspectos, ya que el pájaro era más ancho, más largo y más alto, así que no creo que ninguno de ellos intentara derribar a este gigante o siquiera detenerlo. Y era lo mismo para prácticamente todos los demás depredadores mamíferos en su proximidad, que representaban una amenaza aún menor, formados principalmente por otros esparassodontes más pequeños, prosiónidos que no eran mayores que un mapache, y varias clases de roedores pequeños. De hecho, de todos los animales descubiertos en su localidad, solo uno se sabe que era mayor, y paradójicamente era otra ave, aunque no era capaz de volar. Me refiero a un ave del terror, las cuales creo que no necesitan mucha presentación a estas alturas, pero en resumen, eran aves predadoras gigantes que dominaron América del Sur durante millones de años. Y aquí en Argentina, en aquel momento, las cosas no eran diferentes. Cohabitaban tres clases distintas con el Argentavis, aunque solo una lo superaba en tamaño, y esa sería la de Vincencia. No solo era otro gran pájaro, literalmente uno de los mayores aves del terror que ha evolucionado en más de 40 millones de años, con huesos que sugieren que los adultos maduros podían alcanzar 2.4 metros de altura y pesar hasta 350 kilogramos, así que esencialmente estamos hablando de un pájaro del tamaño de un oso, armado con un pico gigantesco y afilado y con piernas largas y poderosas rematadas por garras puntiagudas. Dicho todo para resaltar que era un depredador bastante duro, y probablemente la única criatura que realmente ponía nervioso al Argentavis. Afortunadamente para él, el Argentavis tenía la posibilidad de volar y encontrar zonas donde no hubiera aves del terror, y junto con el vuelo, el Argentavis tenía otras características bastante útiles que le permitieron ser muy exitoso en Argentina. Esto incluía ojos excepcionalmente agudos, pues se cree que su vista habría sido similar a la de las águilas y buitres modernos, requiriendo el mismo nivel de visión telescópica para detectar desde arriba una variedad de presas y carroña. Y aunque no en la misma medida, los paleontólogos creen que el Argentavis también tenía un sentido del olfato bastante potente, similar al de las aves carroñeras actuales, de modo que podían captar olores distintivos de animales muertos a 1,5 kilómetros de distancia, incluso si el cuerpo estaba fuera de la vista o parcialmente cubierto. En otras palabras, si había un cadáver cerca, el Argentavis era de los primeros en enterarse. Su dieta un día cualquiera podía incluir prosiónidos, polidolopimorfos, didelfimorfos, cenartros, roedores, varios reptiles, litopternos y notoungulados, así que definitivamente tenía un buen menú para elegir, lo cual era una ventaja para asegurar que cualquier cría que tuviera estuviera bien alimentada, y eso es especialmente importante en su caso, ya que las crías del Argentavis, como sus padres, eran auténticos gigantes. Se cree que los huevos de estos gigantes pesaban casi 1 kilo, apenas un poco más pequeños que los huevos de avestruz, lo que significa que los polluelos nacían grandes, listos para engullir. Y parece que los polluelos del Argentavis disfrutaban de la compañía de sus padres, pues se cree que permanecían en sus nidos durante un tiempo inusualmente largo, hasta 16 meses, mientras que muchos otros polluelos de aves permanecen menos de 1 año en la cercanía. Esto podría deberse a que volar era un poco más complicado para ellos de lo que es para otras aves, y a que estaban esperando a alcanzar un tamaño en el que la depredación fuera menos una realidad para ellos. Sea como sea, todo pareció funcionar bastante bien para el Argentavis, ya que fue muy exitoso en la Argentina del Mioceno.
Dicho esto, el gran pájaro pronto experimentó problemas, pues antes de que el Mioceno hubiera siquiera terminado, hace unos 6.8 millones de años, el Argentavis prácticamente había desaparecido del registro fósil. No más pájaro grande. Y en cierto modo, la desaparición de esta ave es bastante misteriosa, ya que su familia, los Teratornitidae, lo hicieron bastante bien durante mucho tiempo después, continuando hasta hace apenas 10.000 años, mientras que tampoco se conoce un evento de extinción específico que haya afectado a Argentina en aquel momento. Sin embargo, existe una hipótesis laxa basada en el clima global del Mioceno tardío, cuando la Tierra experimentó un enfriamiento global. Esto podría haber provocado una rotación faunística en la zona, cambiando el entorno de manera que perjudicara a la Argentavis y quizá haya hecho que volar le fuera más difícil, ya que las temperaturas más frías significan menos aire cálido sobre el que surfear. Y aunque es posible que otra cosa los haya acabado, no me sorprendería que fuera la naturaleza la que puso fin abruptamente a su existencia, porque, como todos saben, tiende a hacerlo. Gracias por ver este video de Zoo Extinto. Nos vemos en el próximo.